Vamos a empezar. Sí, Entonces, sí, sí, doctor, comienzo. buenas noches con todos, estimados estudiantes. Soy el doctor Teodoro Canoa. Vamos a ver hoy día sobre la terapéutica de asma y EPOC, ¿ya? Asma y EPOC, entonces hoy día vamos a ver sobre esto. Y siempre comenzamos con esto, con esta lámina, porque esta lámina se ha cambiado por si acaso en relación con el semestre pasado. eh, Porque hay que explicar a los pacientes de qué vamos a hablar, cuál es su enfermedad. Por ejemplo, al padre de familia que tiene su hija o su hijo con asma. Entonces, la forma de explicarle qué es lo que tiene y a la vez cuál es el tratamiento, lo resume bien eh, esta lámina, ¿ya? Entonces, a los padres de familia se les dice, su hijo tiene asma bronquial. ¿Qué cosa es asma bronquial? Asma bronquial es una inflamación aguda y por lo tanto, en algún momento parte del tratamiento son antiinflamatorios, o sea, corticoides inhalatorios. El asma también es inflamación crónica, es decir, inflamación aguda y broncoespasmo agudo, pero inflamación crónica persiste y es el causante de las recrudescencias del broncoespasmo, de los ataques de asma aguda. Por lo tanto, también para ello se emplean fármacos, están dentro de ellos considerados antiinflamatorios, corticoides inhalatorios. Siempre hay que agregar esto, porque corticoides, todo el mundo sabe que es corticoides. No es necesario ser profesional de la salud y se asustan, ¿no? Entonces, corticoides inhalatorios. Es muy diferente las reacciones adversas de corticoides inhalatorios con administración sistémica. La dosis es muy pequeña. Caracterizado por broncoconstricción. Entonces, eso es lo que produce tos y sensación de falta de aire. Pero si es que esto no se regula bien, no se sigue el tratamiento, existe la posibilidad de un remodelamiento de las vías aéreas. ¿Qué quiere decir? De que el pulmón se remodela, porque asma bronquial, cuando uno hace un corte histológico de un paciente con asma, no encuentra modificación eh, muy pronunciada, no hay una eh, característica anatomopatológica de pulmón de un paciente asmático. Es un proceso básicamente de función, no de cambios anatomopatológicos. Sin embargo, si es que esto no se trata bien, se remodela, es algo así como si el pulmón y los bronquios, especialmente eh, los, eh, los que tienen células lisas, músculo liso, que es el que causa el broncoespasmo, se entrenara como para hacer el broncoespasmo más fuerte. Entonces, todo el tratamiento es evitar la remodelación de las vías aéreas. Entonces, esa es la explicación para los padres de familia de un niño o una niña que tiene asma y cómo le vamos a dar el tratamiento. ¿Ya? No se olviden esto, ¿ya? Todo en terapéutica, probablemente cada una de sus clases se basan en una guía de práctica clínica, la más actualizada que puedan tener, ¿ya? La guía de práctica clínica son un grupo, son revisiones eh, de estudios sobre el tema, en este caso es asma, sobre la enfermedad, y se reúne en una serie de recomendaciones para el tratamiento y diagnóstico. Por lo tanto, esto se va actualizando y hay muchísimas guías de práctica clínica. Ustedes, ya sea desde farmacología o desde curso de terapéutica, tienen que adoptar una guía de práctica clínica, leerla. Eso forma parte eh, forma parte de todas las recomendaciones, toda la terapéutica y todo el diagnóstico que ustedes van a hacer de una enfermedad. No todas tienen guía de práctica clínica, pero sí asma lo tiene.
¿ya? Entonces, el asma es un consenso de recomendaciones para poder. Entonces, ustedes cada vez que puedan hablar, cada vez que puedan eh, exponer sus temas, ¿no? Entonces, exponer sus temas como internos, por ejemplo, si le dicen hable sobre asma, ustedes van a decir, voy a hablar de la guía de práctica clínica GINA del 2023, por ejemplo. Es decir, de eso va a hablar. Entonces, de tal manera de que el contenido lo puede. Está en inglés, pero el tema está también en castellano. Y ahora tenemos una guía de práctica clínica muy interesante de manejo de crisis asmática en adolescentes. Vamos a tener como modelo del IETS. IETS es el Instituto de Investigación de E-Salud. Ya hay un grupo de profesionales que están dedicados a hacer guías de práctica clínica. Entonces, no se olviden, tienen acá 2 guías, pueden tener muchas guías, pero tienen que adoptar alguna de ellas. ¿Ya? Es decir, estas son sugerencias, pero ustedes lo pueden tomar uno u otro. Pero si ustedes conversan con un neumólogo, por ejemplo, les va a hablar qué es lo que dice o no dice el GINA, ¿no? Es decir, la guía de práctica de asma. Y acá en el Perú, ¿por qué usamos la guía de práctica clínica? Que, bueno, aparte que está bastante actualizada, porque a veces la guía de práctica clínica del país está, eh, tiene pues un retraso de más de 5 años, ¿no? Porque este es del 2023, ¿ya? Bien. ¿Por qué guías de práctica clínica del Perú? Porque manejan fármacos que están a disposición y disponibles en salud, básicamente. Y probablemente dentro de los consorcios de clínicas privadas también tienen más o menos el mismo número de medicamentos. Y acá el número de medicamentos para asma. Sigamos. Acá vamos a ver el tratamiento no farmacológico. Primero, comenzamos con no farmacológico. Hay que identificar eh, componentes, factores ambientales que exacerban o inician el, eh, el asma bronquial, especialmente en niños, ¿no? Hay un asma que diga, en niños que básicamente tiene un componente inmunológico, hay otro que comienza después de 30, 40 años, es un componente más intrínseco. Entonces, el componente ambiental es interesante puesto que si es que tomamos en cuenta puede disminuir el número de accesos. Hay componentes o factores ambientales, por ejemplo, ¿no? Polución, básicamente, contaminación, contaminación ambiental. Es por eso que algunos familias notan de que vivían en Lima en una zona, eso vamos a hablar en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es básicamente una enfermedad producida por la contaminación ambiental y el cigarrillo. Son 2 factores principales allí. Y asma es exacerbado por ello. Entonces van de una zona de alta contaminación, por ejemplo, Lima, y van se trasladan por algún motivo a provincias y empieza a vivir allí y mejora su asma. Entonces, parte de esto entonces es explicado por factores ambientales. Igualmente están los factores domésticos como ácaros, epiteliales y cucarachas. En relación a esto es importante sobre, por ejemplo, las mascotas. Debe estar bien cuidada. La idea es que no entren a los dormitorios y ver si es que hay una relación entre las exacerbaciones y la mascota, ¿no? Hay que tener bastante cuidado al respecto, por ejemplo, decir no mascotas, porque a veces hay un componente emotivo y actualmente se está considerando, aunque no en asma, pero en algunas enfermedades, especialmente trastornos psiquiátricos, en la cual parte de la terapia es la mascota, ¿ya? Entonces, aquí es ver hasta qué punto ver de que no exacerbe las infecciones, virus respiratorios, los factores eh, laborales, ¿no? Maderas, metales. Igualmente, laborales también están exposición a harinas, polvos vegetales, ¿no? Y algunas enzimas animales.
En sistémico fármacos hay algunos que son bastante alérgicos a antiinflamatorios no esteroideos. Y otra de las cosas importantes es que recordar que los beta bloqueadores, especialmente no selectivos, están contraindicados en pacientes con asma y EPO. Entonces, a veces se da el fármaco y empieza el broncoespasmo. Entonces, eso es o hay que regular o cambiar de beta bloqueador o regular la dosis. Alimentos, hay determinados pacientes que tienen alergia a determinados tipos de pescados, mariscos, y por ahí empieza, ¿no? Entonces, identificar ello. Acá no es que no se deba hacer ejercicio en el sistémico, sino hay ciertos ejercicios donde hay exposición, por ejemplo, a aire frío. Eso. Bien, sigamos. Otra de las cosas también de identificación de factores desencadenantes de asma es polen, es decir, eh, animales domésticos, seguimos hablando de ello, eh, hongos, y ver sobre los humidificadores y limpiar los filtros. Sabemos de que no se utiliza mucho esto acá en Lima, sin embargo, probablemente con el transcurrir de los años la contaminación va a aumentar y se van a usar filtros de aire. Quizás ustedes son la generación de transición de ello, en que en Lima no necesitábamos ello, pero de acá a 4 o 5 años, quizás más, vamos a necesitarlo. ¿Ya? La contaminación, vamos a ver en EPOC, es grave. Es un problema muy grave en algunas zonas, más que otras. Pero de todas maneras es importante enterarse y empezar a luchar ustedes. Deben empezar a poder cambiar toda la política en relación eh, con la contaminación ambiental, especialmente en Lima. Sustancias irritantes, tabaco. No debe haber pues alguien que fume en casa. Sigamos, evitar, en realidad habíamos dicho deportes en los cuales hay exposición a aire frío, ¿no? Es bastante difícil en Lima, sin embargo, si es que van a algún otro lugar y se observa de que hay una relación entre la exposición al frío y, el ataque asmático, entonces es importante de que deban recordárselo cuando quieran practicar un deporte, ¿no? Por lo demás, el deporte de natación, por ejemplo, es una cosa importante como parte del tratamiento del asma. No olvidar y bastante explicar a los pacientes sobre los ácaros. ¿Ya? No se olviden dar los detalles, no es decir, debe cuidarse del polvo de casa. Esto no dice nada. Tiene que decir cubrir el colchón y almohada con funda impermeable, lavarse semanalmente la ropa. Eso de 60 es bastante difícil, a veces en algunas zonas no tiene ni siquiera lavadora, pero la idea es por lo menos lavar la ropa de cama. Evitar las alfombras, ¿no? Porque a menos que pues tengan todos los cuidados necesarios para aspirar frecuentemente. Evitar eso de los peluches, por ejemplo, es posible que un paciente asmático tenga peluches, pero que se pueda meter a la lavadora. Son pocos, pero no pueden tener esos que no se puedan lavarse. Usar el aspirador y no barrer, limpiar el polvo con paño húmedo, airear y ventilar el dormitorio frecuentemente, evitar sistema de calefacción, refrigeración de aire, en todo caso deben ser bastante eh, controlados ellos. Y reducir la humedad es bastante difícil reducir la humedad, especialmente en el invierno. Acá están pues las guías, vamos a ver qué es lo que nos dicen las guías y poderlas ver sus recomendaciones. Un momentito, tenemos un problema acá. Un minuto, por favor. Un minuto. Bien, entonces cuando ustedes empiecen a explicar tipos de medicamentos a los, a los pacientes, es importante dividir
para asma bronquial en medicamentos controlados y medicamentos aliviadores. Esa forma de clasificar es fácil y entendible por el paciente. Aunque suene bastante reiterativo, los medicamentos controladores controlan que que acuda varias veces los pacientes con su asma aguda. Es decir, son preventivos. No se dan en asma aguda. El representante de ellos es corticoides inhalatorios. Y o asociados con beta-2 agonistas de acción prolongada. LABA más corticoides, así sea. Los beta-2 agonistas de acción prolongada son medicamentos controladores. Generalmente están asociados con corticoides inhalatorios. Ya después vamos a ver leucotrienos. Pero acá lo que debe salir de esta lámina es lo siguiente. A los pacientes se les dice, este medicamento es para prevenir nuevos accesos. Usted está viniendo 2, 3 veces estas 2 meses a emergencia. No puede ser. Entonces, vamos a empezar con corticoides inhalatorios. Y si es que persiste ello, la agregaremos. No es que vamos a agregar, sino que le vamos a dar los medicamentos asociados de LABA con corticoides inhalatorios. El micro, por favor, el micro, cuiden. Los medicamentos aliviadores alivian el broncoespasmo. Son beta-2 agonistas de acción corta, es decir, los SABAs. También están los anticolinérgicos. Y después de esto de corticoides sistémicos vamos a ver cuando veamos pacientes que están en estatus asmático y se hospitalizan. Ya, bien. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer para poder empezar un tratamiento a un paciente? No se olviden de que acá vamos a ver, por ejemplo, en niños, ¿ya? Esta es la guía de práctica clínica de IETSI, por si acaso. Abajo está siempre IETSI. Tienen que hacerle ustedes un puntaje pulmonar, para ver cómo está el paciente. Esto es un contexto, por ejemplo, en emergencia. ¿Ya? Es decir, en emergencia se trabaja de forma, con un protocolo, con una serie de pasos en las cuales ustedes van a ver a los residentes o a los médicos que trabajan en automático. En realidad, el puntaje pulmonar se ha interiorizado. Entonces dice, pero ¿cómo ha notado la gravedad del paciente? Sí. Entonces, el score pulmonar, fíjense, se puede obtener con frecuencia respiratoria, sibilancias y uso del esternocleidomastoideo, del músculo. Si es que eh, uno examina al paciente y ve, ¿no? Si, por ejemplo, es 3, el puntaje 3 quiere decir que la frecuencia respiratoria en los mayores de 6 años, por ejemplo, está más de 50. La sibilancia no es necesario ni poner un estetoscopio, se nota que está con sibilantes. Y el esternocleidomastoideo pues se nota dentro del esfuerzo que hace para respirar. En cambio, uno que tiene puntuación 0, pues la respiración no está en más de 20 por minuto. Uno oculta, no hay nada. Yo tampoco uso el esternocleidomastoideo, ese es 0, está normal, ¿no? En uno, por ejemplo, está en 21 y 35 la frecuencia respiratoria y solamente se encuentran sibilancias al final de la expiración, pequeños pititos, ¿no? Y un poco de esfuerzo con el estereopneumático. La idea es que ustedes tengan, al principio les va a parecer un poco muy, anotar puntos y después sumar, pero después se hace automático. Pero no se olvide, la terapéutica de un paciente de un niño que está asistiendo a emergencia, tiene su score pulmonar. Entonces, cuando ustedes presentan al residente, dicen paciente con antecedente de asma, y que en este momento su score pulmonar está entre 4 y 6 puntos, ¿no? O 7 y 9 puntos. Hay que ir a trauma.
severo eso. Y probablemente vas a quedar hospitalizado, ¿no? O sea, por ejemplo, entre 0,3 o 4 y 6, probablemente le nebulicen y después se vaya a su casa. Entonces, tiene que hablar de esa forma. No es que el paciente sí está desesperado, está respirando. No, no. ¿Cuál es su score pulmonar? ¿Ya? Entonces, esa manera de expresar la gravedad inicia un protocolo. Igualmente puede ayudar la pulsioximetría, es mucho más fácil, ¿no? Así que está menos 91, por ejemplo. Estamos hablando acá de niños, por si acaso, ¿ya? Es, algunos dirán, yo comienzo por eso, bien, bien, pero eso no quiere decir que en su historia clínica es que no se ponga cuál es la frecuencia y que le has ocultado y hay sibilancias y hay uso de terapeuta. ¿Qué quiere decir entonces? Que en el examen físico va a figurar frecuencia respiratoria, presencia de sibilantes y uso no de esternón positivo, negativo y la pulsión oximetría. Miren, solamente son 4 datos, ¿ya? Entonces, esas son la utilidad de la guía de práctica clínica que te resume qué es lo que debes poner como interno en un paciente con asma y cómo describir. Muy bien, esto está bastante complejo, pero vamos a dividirlo después cuando ingresa a emergencia, pues, ¿ya? Acá. Entonces, el paciente, por ejemplo, mayor de 5 años, la evaluación. Y acá está, fíjense, este es el score pulmonar. 0 a 3, 4 a 6, 7 a 9 y asma con riesgo vital, es decir, esto debe ir a shock trauma. Pero desde ya está catalogado y ha sido catalogado no porque ustedes sean especialistas en neumología y lo han visto y no, simplemente han hecho el score pulmonar, ¿no? Entonces, han hecho esto, tiene score pulmonar 5, ya está. Entonces, en el fluxograma, ahora les gusta decir algoritmo, ¿ya? Es un fluxograma, ¿no? Está pues en 4 y 6, está acá. Entonces, allí es manejar esto y ver de que, por ejemplo, dentro de, hay que ver si se le da oxígeno suplementario. Acá, por ejemplo, está en 4,6, es ver eh, si es que va a requerir nebulizaciones, por ejemplo. En vez de inhaladores, es nebulizaciones, ¿no? Con salbutamol, solución de salbutamol, por ejemplo, cada 20 minutos, y ver cómo va el broncoespasmo. Uno dice, ¿se ha roto o no se ha roto el broncoespasmo? Si se ha controlado o no. No controla, allí se da corticoides sistémicos, metipirinizolón endovenoso. Pero eso va a ser pues durante la estancia intrahospitalaria. Posteriormente se va a suspender eso. Eso también hay que explicar a los pacientes porque hay un temor muy fuerte sobre corticoides sistémicos, las reacciones colaterales, etcétera. Mejor dicho, las reacciones adversas, ¿ya? Estos 2, 3 días corticoides, quizás bien difícil más allá de 4 días corticoides sistémicos, generalmente son 24 horas únicamente, se controla y después, fíjense, va, pasa nuevamente a salbutamol y acá si es que no responde, a veces hace mucha taquicardia, se emplea bromuro de hipatropio, que es un antimuscarínico en aerosol, pues. Se va evaluando hasta romper el broncoespasmo. Entonces, acá fíjense, es un paciente que ha ingresado a emergencia, es un niño más de 10 años. Hemos hecho el score pulmonar, hemos orientado qué es lo que debemos hacer, ¿no? Si es que el paciente estaba en 7 y 9, tenía que nebulizarse con salbutamol. Antes había feroterol, ¿ya? Pero ahora hay salbutamol en gotas para nebulizaciones, que es diferente el salbutamol como inhalador. Allí es nebulización. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes como internos? Evalúan, hacen la historia clínica y ustedes tienen que presentar el caso al residente y decir,
Este paciente es un niño de 8 años que tiene antecedente de asma. En este momento tiene un score pulmonar eh, de 7, por ejemplo, y que probablemente, doctor, necesite nebulización, ¿verdad? Esa es la manera de presentar, ¿no? Es decir, el paciente está grave, está respirando, tiene sensación de falta de aire y he encontrado el pulso oxímetro, es decir, una presentación muy desordenada. Y después al último pregunta, y doctor, ¿cuál es la terapéutica? Dícteme la terapéutica. No es así. Entonces, es una forma ordenada de cómo el residente, el interno, tiene que presentar el caso. ¿Han visto? Cor pulmonar, la terapéutica y el residente te va a confirmar y te va a dar el detalle de cómo se va a hacer la nebulización. 5 o 7 gotas en 10 centímetros, el cloruro 9 por mil. Y esto hay que, la nebulización es cada 20 minutos, ¿no? Y hay que controlarlo. Bien. Hemos visto entonces cómo en realidad acá lo que sucede globalmente en un paciente es que se ingresan con asma aguda, se rompe el broncoespasmo con nebulizaciones con salbutamol, un SABA, se agrega corticoides sistémicos, después al tercer cuarto día o a las 24 horas se suspende una vez controlado, roto el broncoespasmo, o sea, no hay sibilantes, se continúa con nebulizaciones, pero ya mucho más alejado, cada 6, cada 8 horas, y después se pasa a el cuarto, quinto día ya a inhaladores, salbutamol y inhaladores. Se suspende corticoides sistémicos y es posible dar corticoides inhalatorios o dosis que puede haber comenzado, por ejemplo, y reducir al 50% de tal manera de que va bajando y al quinto día no tiene ya corticoides sistémicos. Bien. Esto es lo que nos dice la guía de práctica clínica DINA 2023, fíjense, pero ya no es un paciente con asma aguda, sino es un paciente que ha venido al consultorio externo y quiere controlarse. Es decir, es el mismo paciente niño de 9 o 10 años que ha estado en emergencia y salió de alta sin broncoespasmo, tranquilo, y en el siguiente mes o el siguiente semana, generalmente es una semana, lo ven por consultorio externo. ¿Qué hacer? Entonces, ¿qué hacer en él? Se toma la guía de práctica clínica. ¿Y qué dice la guía de práctica clínica? Si ustedes ven de que previamente ya entre el primer mes o segundo mes, cada mes se está hospitalizando, entonces eh, acá incluye, fíjense acá hay un track 1 y track 2 y la parte inferior. Entonces tienen posibilidades en este paciente de continuar según necesidad, ¿no? PRM, según necesidad, ¿sabes? O sea, su salbutamol, según necesita. O sea, un aliviador, un aliviador. Pero si es que el paciente está viniendo varias veces, ya probablemente ya se le inició durante el alta, puede tomar corticoides inhalatorios. Entonces acá estamos en paso 1 o 2, en la cual el paciente siempre va a estar con su salbutamol, de acuerdo a la necesidad, pero si es que tiene evidencia de que ha estado viniendo varias veces, entonces se instalará solo corticoides inhalatorios. Y si esto es persistente, nuevamente se hospitaliza en el siguiente, necesitará corticoides inhalatorios con un LABA. En E-Salud, el LABA que hay es salmeterol. Acá ustedes están viendo que dice formoterol, pero esta guía es práctica clínica que es americana, la podemos aplicar acá, la podemos adoptar o adaptar, cualquiera, ¿no? Mejor es adaptar, porque acá dice formoterol, pero en esa salud hay salmeterol.
combinado con corticoide inhalatorio, con fluticasona, todos en un mismo frasquito. Entonces, con eso. Y se va, ya después del paso, generalmente 3 4 lo atiende el neumólogo. Yo soy médico internista, no podemos, eh, si es que persiste el broncoespasmo, persiste las hospitalizaciones por emergencia, ya aumentarán las dosis de los LABAs y los corticoides inhalatorios. Y paso 5 es bastante difícil, muy, muy rara vez se llega a ello. Niños generalmente muy rara vez llegan. De hecho, los niños más allá de los 15 18 años, por lo menos si es que han sido controlados previamente, dejan de tener asma. Es un buen pronóstico, excepto pues en zonas bastante contaminadas, ¿no? Este es otro guía de práctica que dice lo mismo, básicamente, fíjese. Pero acá considera inmunoterapia, ¿ya? En esta guía, pero en la guía en el guía no es que no consideren, sino ven si es que hay casos específicos en los cuales se identifica de que hay un alérgeno, puede verse ese tipo de terapia. Es decir, por ejemplo, la diferencia entre una y otra guía, ninguna es mejor que la otra, ¿no? Si, por ejemplo, alguien considera que en el hospital de Menar hay un área de inmunoterapia, de inmunología, pues uno puede hacer la interconsulta y ver si es que este paciente podría ser candidato a alguno de este tipo de medicamentos. Pero lo que uno debe hacer está siempre su administración de PRN, es decir, condicional a broncoespasmo, un SABA, y si es que persisten, agregar corticoide inhalatorio, ya sea asociado o no a a un lado. Pero en salud hay salmeterol. Bien, acá también hay otros en los cuales dan anticuerpos monoclonales, ¿no? Pero esos básicamente pacientes muy que siguen con accesos a pesar del tratamiento instaurado, a pesar de haber incrementado las dosis, y por lo tanto son de manejo muy restringido en neumología. Y acá también, solamente en esos casos muy extremos, dan corticoides sistémicos, ¿ya? Como médico general de ustedes, no pueden prescribir corticoides sistémicos. Tiene que haber consultado con neumología para ello. Bien, acá están los medicamentos que ustedes pueden prescribir. Acá en el país, salbutamol, hay como 100 microgramos por dosis en frasco, pero también hay para nebulizaciones, ¿no? En gotas, 5 miligramos por mil por 10 minutos, solución para nebulización. O sea, hay en gotas y también hay para como inhalador. Fluticasona, corticoide inhalatorio, otros sitios van a encontrar fluticasona, pero es un corticoide inhalatorio, simplemente, ¿no? Acá está, fíjense lo que le decía, fluticasona con salmeterol, ¿ya? ¿Para qué entonces están escuchando la clase acá? Pregunta sería, en asma bronquial en el Perú, cuando los pacientes ya están en fase 2, generalmente se prescribe un LABA con corticoide inhalatorio, lo que significa que si es salud, será fluticasona con salmeterol. Entonces, no es muy compleja la pregunta. De eso tiene que salir esta clase, ¿no? No es que hayamos escogido específicamente un nombre a pesar de que hay 4 o 5 corticoides inhalatorios. No se trata tampoco de confundir. Es lo que hay acá. Bien. También en algunos casos hemos dicho bromuro hipertrofia o un antimuscarínico. Entonces, fíjense, no es mucho para memorizar la terapéutica de asma. Mol, fluticasona con salmeterol. Ya está, ¿no? ¿Y a partir de qué paso se da? Muy raras veces se emplea en asma, generalmente se emplea más en el POC teofilina, ¿ya? Montelukast
es para pacientes en las cuales es una de las, en el paso 3 es posible de administrarse si es que uno encuentra pacientes que forman parte, el asma forma parte de atopía, es decir, asociado a una rinitis alérgica, ¿no? Bien, acá está. En cambio, en el Ministerio de Salud no hay fluticasona, hay budesonida. A pesar que ustedes pueden decirnos de que hay demasiados nombres, igual que en farmacología, pero eso hay pues en MINSA, budesonida. Entonces, los dos corticoides que tienen que salir de esta clase para asma es o es fluticasona o es budesonida. ¿Cuántos corticoides inhalatorios hay? Hay más de 6 o 7, pero de estos, y acá sí lo mismo en salmeterol con fluticasona. ¿Ya? Teofilina raras veces, y siempre, como en la clase de farmacología, todo es inhalatorio, ¿no? El porcentaje que se necesita que llega a los pulmones es poco, pero aproximadamente 10% es suficiente, es suficiente para ejercer su acción broncodilatadora. Y la aerosolterapia, o sea, las nebulizaciones, ¿no? También es importante la forma de administración, la forma y ustedes habrán visto en la primera parte cuando explicamos en asma aguda de un niño que acude a emergencia. Entonces, esto es por nebulizaciones. Aquí están las cámaras de inhalación, los espaciadores, hay que explicar para qué son los espaciadores. Los espaciadores son para que las gotas grandes caigan en el espaciador y no caigan en la boca, donde se absorbe y ejerce su reacción adversa, pues va en forma sistémica, no va de frente a a las células eh, de, de músculo liso del bronquiolo, que están contraídas. Entonces no se olviden, eso es la función del espaciador. ¿Ya? Hay otros ejemplos de dispositivos monodosis, dispositivos multidosis. Una gran parte de la educación es cómo usar estos. Manejo de exacerbaciones, no, a un paciente asmático no se le puede dar mucolíticos, ¿no? O sedantes, ¿no? Es decir, a veces uno empieza a decir qué es lo que no se debe dar. Cuando ustedes igualmente a los pacientes tienen que indicarles, y los pacientes y los humanos en general, más nos impactan las cosas positivas. Cuando dice no haga, no haga, no haga, no haga, algo, es decir, recomendaciones negativas nos olvidamos. Pero cuando son positivas, tendemos a captar más. Entonces, acá hay los no recomendados. Pero si no está en la guía, en algún momento le hemos dicho esto, está en esta guía, no está pues, no está nada allí. Entonces, si no está, pues no da. Así es simple. ¿Ya? Bien, acá hemos visto sobre ya, es una repetición, pero ya en adultos, pero también es viendo las partes en las cuales es importante esa administración, ya sea en nebulizaciones o inhalatorios según la gravedad del broncoespasmo. Acá dice FEB, y muy raras veces los pacientes en emergencia se manejan, por ejemplo, eh, con estos dispositivos. ¿Ya? Pero lo que sí es importante en diagnóstico de POC. Entonces, en exacerbaciones, es decir, ver básicamente acá los pasos en los cuales han seguido según las guías de práctica clínica. ¿Ya? Bien, hemos visto acá, veamos terapéutica del EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Veamos ahora esto. También tiene sus guías, ¿no? En este caso es bueno, este es un reporte del, sobre prevención y manejo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, GOL, ¿no? También hay en castellano, por si acaso, es POC. Adopten cualquiera de ellas, ¿ya? Pero no se olviden
tener su guía de práctica clínica. Cada vez que hablen de una enfermedad, refieren que a eso dice la guía de práctica clínica, ¿ya? ¿Qué guía de práctica y de qué año? De esa manera nos comprendemos todo. Bien, ¿cuál es el tratamiento no farmacológico en enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la enfermedad que generalmente más es en adultos mayores, la enfermedad producida por cigarrillo y por contaminación ambiental. Existen muchos otros factores, incluyendo factores genéticos de alga-tipsines, pero son menores, ¿no? En porcentaje. Entonces, bajo riesgo es dejar el tabaco, que no es poca cosa, por si acaso. Dejar el tabaco eh, es cuando los pacientes es, tienen este hábito, la intervención es psiquiatría, ya como cualquier otro tipo de intervenciones farmacológicas, la desrehabilitación tabáquica pertenece a psiquiatría, en parte. Eh, Acá ver las técnicas de inhalatoria, porque se trata de adultos mayores en las cuales hay que ver que los dispositivos inhalatorios puedan manejarse bien. A veces tienen trastorno cognitivo y por lo tanto no puede este, coordinar, ¿ya? La vacunación, toda la vacuna antigripal, antineumocócica, el COVID-19, y el tratamiento, como vamos a ver, en caso de broncodilatados, el tratamiento de las comorbilidades son adultos mayores que no solamente tienen EPOC, sino son diabéticos, por ejemplo, son hipertensos. Entonces, en ellos, ver cómo se pueda reconocer y prevenir, por ejemplo, interacción farmacológica. Acá, bien, vamos a ver entonces. Ya, entonces, un paciente con EPOC por consultor externo. No se olviden. A ver, ¿han visto como primero un paciente en emergencia con asma? ¿Qué hago? Ya, su score pulmonar. Ah, son bastante sencillos, no es una cosa compleja, pero me ayuda a comunicar para si ustedes están de interno como a su residente o a su médico asistente, cómo expresarse. ¿Ya? Igual es en EPOC. Hay forma de expresarse de cómo está el paciente. Entonces, acá hay una escala que se llama del MMRC y consiste en decir, es un paciente eh, de 65 años, en la cual en la escala modificada de DINA de MRC es 3, el grado 3. Es decir, la línea que tenga para descansar para andar unos 100 metros o poco después, es decir, se cansa a caminar 100 metros. O es un EPOC con una MRC grado 1, línea al caminar, pero deprisa. Y el 4, pues el paciente está en cama, ¿no? O incluso para vestirse, cuestiones menores se cansa. Entonces, cuando describa a un paciente con EPOC, tienen que decir, aparte de todas las características, todos los antecedentes, todos los medicamentos que toma, etcétera, en el examen físico, cómo está en su MRC, su grado, 0, 1, 2, 3 o 4, y describir a qué se refiere con grado 3 o 4. Ustedes también, pues no es nada complejo eso. Bueno, en algunos casos se le da a pacientes para la autoevaluación y no dice, no, me ahogo al realizar esfuerzos de día, como vestirme, salir de casa y bien, entonces ese paciente tiene grado 4, por ejemplo. Y de acuerdo a eso es la guía de práctica clínica. Otro examen que también puede realizar el mismo paciente, se le da el cuestionario o si no, es posible de realizarlo uno con el paciente mismo. Este paciente no está en emergencia, por supuesto, pero se le está evaluando por su EPOC y queremos saber cuál es la gravedad del EPOC en ese momento. Entonces se le hace el CAT, se llama eso, el test de evaluación de EPOC, el CAT. Entonces, bien, el CAT es que marque de 0 a 5. eh, yo nunca toso, ¿no? Acá siempre está tosiendo, yo toso todo el tiempo y así. Eso es como una escala de Likert. Eso los pacientes lo marcan solos.
Así que puede, es posible, ¿no? A veces no pueden, son autos mayores que no pueden leer, etcétera, pero son pocos, ¿no? Entonces, el mismo paciente lo puede decir. Ustedes entonces, cada vez que tengan un paciente y tengan que presentar un caso o tengan que evaluar un caso o tratar un caso de POC, en su historia clínica tienen que haber descrito cuánto es su MR, cuánto es su MRC y cuánto es su CAT, un puntaje, 21, 30, o sea, y eso es para caracterizar, porque, fíjense, la guía de práctica clínica le dice así, abajo en la parte inferior dice, ¿cuánto tiene MRC 0 o 1 y CAT menos 10? Y en estas últimas semanas no está hospitalizado, está bien a controlarse, denle un broncodilatador de su grupo A. Más sencillo no puede ser, ¿no? Es un paciente con MRC más de 2 y CAT más de 10. Ah, es grupo B. Hay que darle un LABA. En el Perú hay LABA siempre con corticoide inhalador, por si acaso no hay un aislado, la salmeterol con fluticasol en salud. Y un LAMA, es decir, eh, por ejemplo, tiotropio. Tiotropio todavía está en aprobación en salud, ¿ya? Pero eh, se puede pedir si es que el paciente lo requiera y no está respondiendo a esto. Entonces acá ustedes dirán, ¿no? Ah, entonces, interesante. Para el grupo B en salud, ¿cómo tratan entonces? A un LABA lo agregan teofilina. Es una modificación, es una adaptación de la guía de práctica clínica. Pero en realidad la guía de práctica dice que se debe dar un corticoide, mejor dicho, un antimuscarínico como tiotropio, ¿ya? Es decir, un antagonista muscarínico de acción prolongada, tiotropio, acá. Entonces acá si está hospitalizado, por ejemplo, considerar eh, la avalama en la, en la farmacoterapia con el corticoide inhalatorio y osinoferma de 300. Entonces, como médico general, acá vamos a describir en la historia clínica que tiene MRC 01 K10 y le estoy dando un broncodilatador. Le estoy dando, si hay broncoespasmo en ese momento, porque es una característica también de POC, estoy dando salbutamol. O como son adultos mayores y hacen, eh, es de elección el bromuro de ipatrón. PRN, es condicional a broncoespasmo. Entonces, fíjese qué es lo que debe estar en la historia clínica. Por supuesto, hay que hacer el seguimiento para ver de que se pueda, sí que hacer, por ejemplo, eh, tos productiva. Entonces, es posible dar como antibiótico acitromicina, porque así lo dice la guía de práctica clínica, ¿ya? Entonces, es importante en las exacerbaciones lo que se modifica acá es la acitromicina. Claro que aquí también está roflumilast como mucolítico. Sin embargo, esto también es importante de ver el grado de hidratación de los pacientes como para poder ver de que el moco puede fluidificarse. Bien, igualmente tenemos acá para EPOC sería bromuro y patrobio fundamentalmente. Y siempre están los SABAs asociados a una corticosteroides. Y acá es hasta que se apruebe tiotropio, está utilizando teofilina. Teofilina. No, es bioral, y son de liberación extendida, de una vez al día. Teofilina. Idealmente debiera darse tiotropio, ¿ya? Pero inhalatorio. Esto también, fíjense acá, esta es la guía de práctica clínica de POC. Y acá, fíjense, en el paso 1. Paso 1, paso 2 para el médico general y después
interconsulta a neumología para agregar un LAMA, por ejemplo. En seguro se da LAMA, pero como no está aprobado, todavía se tiene que comprar y se tiene que hacer una solicitud específica. Pero acá es sin disney, sin exacerbaciones, valorar broncodilatador, ¿no? Acá sí se maneja con espirometría, es importante, ¿ya? Es diferente de asma, pero en realidad los dos se deben manejar con espirometría, pero es importante y parte del manejo, y está en la guía de práctica clínica el manejo en EPOC. Ustedes lo viste en el otro gráfico, no está con PEP, ¿no? Y acá agregar lama o lava o un lava, ¿ya? Entonces, esto es importante, ¿ya? Ustedes van a ver de que una de las cosas, bueno, ya lo han aprendido, eh, oxígeno durante la pandemia ha sido bastante trágico eso. Pero en algún momento los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva con o sin pacientes con enfermedad intersticial difusa van a entrar en hipoxia, pero como evolución de la enfermedad. Entonces, parte del tratamiento es darle oxígeno y lo que hay que ver es que sea lo más tarde posible. ¿Por qué? Porque los pacientes sienten un alivio tremendo y ya no se desprende el oxígeno y prácticamente empiezan a ser dependientes de oxígeno. Entonces, la indicación es básicamente este, con neumología. El problema es la provisión después del oxígeno, ¿no? Si se deben o no dar antibióticos, se depende si tiene fiebre y expectoración mucopurulenta. Es importante ello. Eh, igualmente acá es sobre la validez de la determinación de los eosinógenos como para agregar corticoides estimulatorios. Así. Acá, bueno, para ver si en qué momento podemos dar antibióticos. Hemos visto si hay fiebre y hay expectoración mucopurulenta, ¿no? Esta es una de las cosas que es bastante difícil de explicar un poco a los pacientes. Los pacientes con EPOC o con enfermedad pulmonar difusa es progresivo. En algún momento van a requerir oxígeno. El problema es también explicarles si es que en algún momento van a necesitar ventilación mecánica. Es que la ventilación mecánica en un paciente eh, con un EPOC muy avanzado quiere decir que va a entrar a ventilación mecánica y no va a salir. ¿Qué quiere decir? Que no va a ser destete, va a estar tiempo bastante prolongado. Esto hay que explicar a los pacientes. En el Perú existe el problema ese que no se enfoca de la manera en que los pacientes pueden haber decidido antes que quieren o no tener acceso a la ventilación mecánica. En realidad, cuando están en estadios terminales, tendría que ser pues, un paciente con un trasplante pulmonar. Es bastante difícil, no solamente en donante, encontrar donantes, sino también el paciente no puede resistir. Un paciente de 80 años con EPOC es bastante difícil que se pueda hacer trasplante. Entonces, acá esta lámina es para ver de que siempre a los familiares ver de que deben considerar esta parte como parte evolutiva de la enfermedad. Bien, terminando con esta parte, bueno, nos hemos pasado 2 minutos. EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad prevenida. Si no es tabaco, es contaminación, o los dos. Ya, eso. Es algo así como el 80-20, es decir, el 80% de todos los EPOC es por tabaco o asociado a contaminación ambiental. Entonces, fíjense acá los índices de contaminación de Lima. Siempre cuando hablamos de contaminación nos gusta tener noticias de China, en la cual se está haciendo tal o cual cosa, y lo vemos muy lejano. Señores, estimados estudiantes, están en Lima. Los índices, en algunos casos, en algunas zonas, no se diferencian de las zonas más contaminadas de China.
¿ya? Si bien es cierto, acá dice puesto 22 de las capitales más contaminadas. Entonces, ese es un punto importante de salud pública. Ya sé que acá estamos tratando enfermedades individuales de un paciente con EPOC y cómo tratarlo. Sin embargo, eso exige de que debamos tener un concepto de salud pública y ver cómo empezar, cómo, no empezar, sino cómo ver eh, que el aire sea respirable para ustedes. Ustedes son jóvenes. En 10 años no se sabe si es que en Lima el aire va a ser respirable. ¿Ya? Quizás ustedes lo toman como muy alarmista. No sé si ustedes conocen a Revalidati al frente del Instituto Nacional de Salud. No sé si ha desaparecido. Había un área para decir una cámara en la cual uno ingresaba y respiraba aire puro. Creo que ha habido 2 o 3 zonas en Lima eso. Eh, no sé si ha desaparecido realmente, pero fue tomado los primeros días, estamos hablando pues más o menos hace más de 10 años. Supongo que está sí, ahí sí, ¿ya? Como que era una cosa pues interesante para ver, ¿no? Pero, señores, eso se está haciendo cada vez más necesario de que respirar en Lima aire puro va a ser un lujo, ¿no? Entonces, así como compramos un poquito de agua, vamos a comprar aire sin. Entonces, así como uno para salir a la calle, ¿no? Dice en algunos sitios, no en Lima, por supuesto, porque el clima es, ven la temperatura para ver qué ropa ponerse, eso nunca lo hacemos en Lima, pero en este momento, por ejemplo, es ver, ustedes saben en este momento, por si acaso, dónde están y cuál es su grado de contaminación, ¿ya? Algunas zonas tienen alto contenido, otras zonas un poco menos, pero en general la contaminación bastante alta. ¿Qué hacer? En realidad, pues hacer en esas zonas, por ejemplo, altamente contaminadas de manera individual será pues, el uso de mascarilla. Y si es paciente con asma, existe la probabilidad de que sea eso, es decir, en área bastante contaminada. Muy bien, estimados estudiantes, hemos terminado, nos hemos pasado 5 minutos. No sé si hay una pregunta que quieren hacer. A ver, chicos, si tienen preguntas, levanten la mano para habilitarles el micro o pueden escribir en el chat la pregunta. Bien, ¿alguna pregunta? Al parecer no hay preguntas, doctor. Muchas Este, gracias, doctora Taguna, por la oportunidad. ¿Ya? Con un mensaje a gracias a todos los ustedes. estudiantes, por si acaso. Yo Ujú. sé que no es el tema, es mucho asma y POC. La recomendación, creo que la hicimos en farmacología, creo que la hacemos todos los días. Preocúpense por hacer su tesis. La tesis no se hace una semana, 2 semanas, 6 meses. Se hace 3 a 4 años antes. Traten de hacerlo de la mejor manera posible, de tal manera de que cuando terminen antes del internado ya hayan sustentado su tesis. Ya es el consejo. Ustedes tienen como 11 institutos de investigación en la Universidad de San Martín. No se puede decir que no hay ninguno. Hay 11 institutos. Igualmente, en cada una de sus sedes siempre hay profesores en los cuales están interesados en un otro tema. Los profesores me refiero. Vean eso, ¿ya? Entonces, están a tiempo, aprovechen sus vacaciones para ello,
para realizar, o para menos, por lo menos proyectos piloto. Ya saben ustedes de que eh, los, los alumnos de la Universidad de San Martín en este momento trabajando en Europa, en Alemania, en Madrid, en muchos otros sitios, si ustedes les preguntan, ¿cómo has hecho? La respuesta, una de las muchas respuestas en común va a ser, he estudiado y en los pocos momentos que tenía de vacaciones he asistido a hospitales. 365 días de los 5 o 7 años he hecho eso. No he descansado un día. O sea, es trabajo, trabajo, trabajo. ¿Ya? Entonces, traten de hacer en la medida de lo posible. ¿Ya? Uno aprende, ha visto asma, has visto EPOC, tienes que ver el paciente con asma y EPOC, tienes que ver el paciente con crisis asmática. No los vas a ver de 8 a 2 de la tarde. Lo verás en tus vacaciones cuando estés en emergencia haciendo guardia en la medida de lo posible que puedas eh, agenciarse y poder tener la posibilidad de hacer eso. Pero el aprendizaje es de esa manera. ¿Ya? Ya sé que la universidad no puede ofrecer todo el tiempo, pero es una cuestión individual. Les deseo lo mejor para ustedes y que empiecen, ¿ya? A trabajar todos los días y sin ningún día de descanso. No existen feriados, señores. Existirán feriados cuando estén como esos sus compañeros, ¿no? Bien, hasta luego. Buenas noches. Muchas Gracias, gracias, doctor. doctora, por la oportunidad. Hasta luego, estimados estudiantes.